Hola, nosotros vamos a presentar de cómo se mide la memoria RAM. En mi equipo está Flavio, José, Eduardo y Miguel. Y yo soy Joel y el que está grabando, Adrián. Cada transición entre el CPU y la memoria se llama ciclo de bus. Lo que pueden transmitir en un ciclo de bus sencillo afecta el desempeño de la computadora y establece el tipo de memoria que se requiere. Los requerimientos de un CPU y la memoria. El CPU de una computadora procesa datos de pedazos de 8 bits. Como ya hemos visto anteriormente, a estos pedazos se les llama bytes. Los bytes son la unidad fundamental para el procesamiento de una máquina. También son la unidad máxima que puede procesar una computadora en un momento. Por ejemplo, a los microprocesadores Pentium o PowerPC tienen una trayectoria de 64 bits. Esto significa que pueden procesar 64 bits u 8 bytes. Hola, yo soy Miguel Rodríguez Rocha, soy del equipo 4 de módulo 2 y les voy a explicar sobre cálculo de la capacidad de un módulo. La memoria mantiene la información que el CPU necesita procesar. La capacidad de los chips y los módulos de memoria se describen en megabits. Mucha gente se confunde sobre qué es un bit, qué es un byte, y pues los bits son la capacidad del menor almacenamiento que existe. 8 bytes conforman un byte, o sea que un byte es más grande que un bit, pero la gente a veces se confunde mucho. Cuando se trata de averiguar cuánta memoria se tiene en un módulo, hay dos cosas importantes que debemos de recordar. Uno es si alguna parte de la capacidad está utilizando para otra función, tal como una verificación de errores, pues no se puede. La segunda es si alguna parte de la capacidad no está utilizando, por ejemplo, algunos chips pueden tener filas extras que se utilizan como respaldos. Esto no es muy común, pero a veces sucede. Mientras la capacidad de los chips generalmente se expresa en megabits, la capacidad del módulo generalmente se expresa en megabytes. Esto puede ser confuso, como les decía, para las personas, especialmente debido a que mucha gente utiliza sin saber la palabra bit cuánto quiere decir byte y viceversa. Para ayudar a aclarar esto, adaptaremos las siguientes normas en este manual. Bueno, cuando hablemos de la cantidad de memoria de un módulo, utilizaremos el término capacidad del módulo. Cuando nos estemos refiriendo a los chips, utilizaremos el término densidad de chip. La capacidad del módulo se medirá en megabytes y la capacidad del chip se medirá en megabits. Pues como lo vemos acá en la imagen, componente, expresión de capacidad, unidades de capacidad y ejemplo, chips, densidad de chips, megabit y megabyte, 64 bits, eso es de los chips. De los módulos de memoria, la expresión de capacidad es capacidad del módulo y unidades de capacidad es en megabytes y por ejemplo 64 megabytes. La cantidad de memoria está directamente relacionada con el uso que hagas del equipo. Cada uso requiere una cantidad de RAM diferente, no es necesaria la misma memoria RAM para navegar o ver películas en tu ordenador que para jugar o editar videos o fotos. Como norma general, un PC para uso doméstico tendrá suficiente con 4 u 8 GB de memoria RAM, mientras que un PC para juegos necesitaría entre 8 y 16 GB y una estación de trabajo que se utilice para diseño, edición o fotografía podría necesitar entre 16 y 32 GB de memoria RAM. Para saber cuánta memoria RAM puedes instalar en tu ordenador, tendrás que consultar las especificaciones técnicas que te ofrece el fabricante de tu placa base en su página web. La placa base y su chipset pueden limitar el máximo de memoria RAM que pueden instalar en su sistema. Actualmente, la gran mayoría de las placas base utiliza el tipo de memoria DDR3, pero los fabricantes ya comienzan a lanzar nuevos modelos que soportan el nuevo formato DDR4. Los distintos formatos de memoria RAM
se diferencian por el número de contactos del conector de la placa base. Además, cada tipo cuenta con diferentes muescas en el conector que impide que, por ejemplo, puedas confundirlos e intentar conectar un módulo DDR2 en un conector DDR3, algo más habitual de lo que podría llegarse a pensar. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. La mayoría de las computadoras de escritorio utilizan adecuadamente el DIMM de 168 pines que soportan rutas de datos de 64 bytes. Los SIMM de 72 pines estaban diseñados para soportar una trayectoria de datos de 32 bytes. Cuando es utilizado en configuraciones con una trayectoria de datos de 64 bytes es necesario que se haga en pares, con cada par de módulos formando un banco de memoria. El CPU se comunicaba con el banco de memoria como una unidad lógica. Algo interesante es que los módulos RIMM, que son más nuevos que los DIMM, utilizan una ruta de datos de 16 bytes, que son más pequeñas, sin embargo, transmiten información más rápido, ya que envían diversos paquetes de datos a la misma vez. Los módulos RIMM utilizan la tecnología de entubado para enviar 4 paquetes de 16 bytes al mismo tiempo a un CPU de 64 bytes, de tal forma que la información se siga procesando en paquetes de datos de 64 bytes. Hola compañeros del SETI 120, bueno pues hoy yo les voy a hablar acerca del apilamiento. Muchos servidores y estaciones de trabajo grandes requieren módulos de mayor capacidad para lograr capacidades de memoria del sistema de varios gigabytes o más. Hay dos formas de incrementar la capacidad de un módulo. Los fabricantes pueden ampliar chips uno sobre otro o pueden ampliar tarjetas. El apilamiento de chips. Con el apilamiento de chips, dos chips se apilan y ocupan el espacio que normalmente ocuparía uno. En algunos casos el apilamiento se realiza en forma interna en la planta de fabricación del chip y puede crecer en realidad en un solo chip. Ese es el apilamiento de chip. Y también tenemos el apilamiento de tarjetas. Como se puede esperar, el apilamiento de tarjetas implica colocar dos conjuntos de tarjetas, circuitos impresos del módulo de memoria juntas. Con el apilamiento de tarjetas, una tarjeta secundaria se monta sobre una tarjeta primaria que se adapta al socket de memoria de la tarjeta madre del sistema. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Hermin Eduardo Vázquez Urquiza. El tema que me tocó hoy es bits y bytes. ¿Qué es un bit? Un bit es un sistema digital de numeración binario. Esto se encuentra en los almacenamientos. Sirve para contar las capacidades que conocemos hasta el momento. Y pasemos, ¿qué es un byte? Un byte es un sistema que representa telecomunicaciones y que generalmente está conformado por 8 bytes. ¿Dónde podemos encontrar los bits? Los bits los podemos encontrar en las memorias de almacenamiento. ¿Dónde podemos encontrar los bytes? También los podemos encontrar en las memorias de almacenamiento, pero comúnmente encontramos como les digo, en las telecomunicaciones para representar y ejemplar cuánto corre ese sistema. Así como hay computadores de 32 bits, de 64 bytes, así. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado.